Muy buenas noches. Cataluña se rearma contra la sentencia del Estatut. El Partido Socialista trata a estas horas de hacer compatible la alegría que la decisión del Tribunal Constitucional ha provocado en Madrid y la indignación expresada por el PSC a través del presidente Montilla. En Galicia, la ola estatutaria ha alcanzado al presidente de la Xunta, que hoy mismo se comprometía a presentar en esta legislatura su propuesta de reforma del Estatuto gallego, que los tres grupos con presencia en el Parlamento de Galicia no fueron capaces de pactar en la anterior legislatura. Es martes 29 de junio, desde la redacción central de La Voz de Galicia. Bienvenidos a Vía V. La sentencia no contribuye a reforzar los vínculos de afecto y amistad entre Cataluña y España. La frase la pronunciaba esta mañana José Montilla, presidente de la Generalitat, y resume cómo se ha encajado en Cataluña la sentencia del Estatut. Una decisión con consecuencias institucionales y políticas que analizaremos esta noche con Manuel Blanco. Buenas noches. Ernesto Sánchez Pombo, buenas noches. Manolo Lago, buenas noches. Buenas noches. Bueno, recuperados de la victoria de España, supongo, ¿o no? Sí, recuperados. Yo he recuperado totalmente. ¿La esperabais o no? Ahí Manolo, que es más futbolero, creo que estuvo sufriendo. Sí, eu creo más que los demás, é ¿no? interesante. En caso de perder España, que perdera con Portugal, pero desde logo eu como aficionado prefiro que gañara, ademais porque é unha das seleccións que mellor xogan ao fútbol e está moi ben que o país teña algunha alegría. Algunha alegría. E aparte falábamos antes que o PIB tamén se pode... Sí, eso está estudiado. Hai economistas que se dedican a eso, econometras, chámanse a sí mesmos, e se gastan o seu tempo e a súa afición facendo ese tipo de estimacións, canto pode influir. Tú es que eres economista, pero yo tengo otra teoría sobre el PIB. Yo creo que el PIB subiría muchísimo en este país si dejásemos de fichar a los Ronaldos, a los Messi y a los no sé quién, y además los clubs pagasen las deudas. Yo creo que nos iba a subir el PIB un montón. Vamos a ver segundo el tema. Es que nos subiría muchísimo el PIB, jugaríamos con otro tipo de jugadores y tal, y probablemente estuviéramos en lo mismo. O forrándonos a prima por gañar o mundial. Efectivamente, 600.000 euros creo que era, ¿no? Bueno, sin duda esto da para un debate de una noche entera, pero bueno, el tema fundamental de hoy será esa sentencia sobre el Estatut de Cataluña, sobre las consecuencias que está teniendo ya políticas institucionales en España. Si quieren opinar sobre este asunto, sobre los que tenemos sobre la mesa de Vía V de esta noche, ya saben que pueden hacerlo enviando un SMS al 25522, y si no, dejando sus reflexiones en nuestra dirección de correo electrónico viav@vtelevisión.es, y si no, en nuestra página de Facebook. Decía que 4 años ha tardado el Tribunal Constitucional en tomar una decisión sobre el Estatuto de Cataluña, una distorsión en el funcionamiento de esta institución cuyas consecuencias empezaremos a medir hoy. Repasamos ahora en Vía V cuáles son los puntos básicos de esta sentencia que ayer, como decíamos, alcanzaba el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo empezó el proceso? Hace 4 años se aprobó en referéndum el Estatut de Autonomía de Cataluña. El PP, el Defensor del Pueblo y 5 comunidades autónomas presentaron recursos contra diferentes artículos del documento. ¿Qué acordó ayer el Tribunal Constitucional? El texto se aprobó por bloques, ya que las partes no llegaron a un acuerdo del conjunto en estos 4 años. La mayor parte del documento se considera constitucional. Sin embargo, 14 artículos se anularon y otros se consideran interpretables. ¿Acepta el Constitucional el término nación? Con 6 votos en contra y 4 a favor, se acepta a Cataluña como nación solo como realidad nacional, pero carece de eficacia jurídica, por lo que no tiene validez real. ¿Qué artículos anuló el tribunal? El más polémico es el referido a la lengua. El Constitucional anula que el catalán sea el idioma preferente de los trabajadores de las administraciones y los medios de comunicación públicos. ¿Qué problemas trae la sentencia? La primera reacción viene en forma de movilización. El presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas, ya han pedido una manifestación en contra de la sentencia. La fecha que más resuena es el 10 de julio. Bueno, 4 años hablábamos que ha tardado el Constitucional. Quizás el primer comentario podía venir por ahí, ¿no? Sí. 4 años que, entre otras cosas, ha provocado un problema, que es que hay leyes que ya se han aprobado en Cataluña en función de ese texto que ahora corrige el Constitucional. Lo que es evidente es que da la sensación de que los miembros del Tribunal Constitucional hayan pasado 4 años en un parque acuático disfrutando, cuando lo que tendrían que haber hecho desde el principio, cuando surgió esta polémica, porque todos sabíamos que iba a ser un tema especialmente sensible, era atacarla y resolverla, ¿no? A mí el dictamen me deja un poco frío.
pero a la vez me parece que es muy interesante su análisis. Por una parte, le da al gobierno un asa, un salvavidas, porque el gobierno puede presentarse con el 90% del texto sale adelante, y sin embargo, la esencia, tengo la sensación de que la esencia, los temas más sensibles que tocaba el estatuto se ven seriamente tocados, y la reacción de los partidos miembros del tripartit y de Convergencia y Unió es muy significativa, ¿no? En dos casos. Por una parte, desvirtúa dos temas muy sensibles, lo explicaba muy bien el vídeo, la lengua y el concepto nacional, y por otra parte toca el dinero, que en última instancia es el eje vertebrador de cualquier estatuto, ¿no? Es decir, les toca el dinero, les toca un asunto tan sensible. Manuel, eu creo que aí o toca pouco, Primeiro, quería falar do Tribunal Constitucional. Eu creo que o Tribunal Constitucional xa é tocado deste proceso. Claro. Quer dizer, que é unha das instancias que nun país, nunha arquitectura institucional, ten que estar por riba do ben ou do mal, ser unha institución sin ningún tipo de dúbida, e sale moi tocado. O papel dos partidos políticos, mesmo de institucións como a Generalitat de Cataluña, impugnando a conveniencia a magistrados do tribunal según a súa ideoloxía política, é lamentable. É certo que o tribunal non fixo ben o seu traballo no seu tempo, pero é certo que os partidos políticos, o Partido Popular e o Partido Socialista, fixeron todo o que puideron para que non fixera ben o seu traballo, non? A listra de impugnacións de magistrados é brutal. Os trucos, quero decir, aquí hai un magistrado que morreu que non foi sustituído e que en parte explica a arquitectura do voto final. Isto é un tema lamentable. Creo que o Tribunal Constitucional xa é tocado, entre outras cousas, porque a sentencia, eu non son constitucionalista, pero a sentencia para isto 4 anos claro. Non ten moito sentido, porque Manuel Díaz estuvo de acordo que aí hai dous elementos esenciais. Un é o debate filosófico sobre o concepto de nación, porque xa, na medida que se estaba no preámbulo do estatuto, non tiña vocación de ter consecuencias jurídicas, e logo o tema da lingua, que podemos entrar con máis detalle, porque, digamos, toda a política lingüística da inmersión lingüística da Generalitat non está cuestionada nesta sentencia, neste fallo, e está, o que ti ben decías, non? Este carácter preferente é unha palabra dentro dun longo artigo o que o Constitucional bota para atrás, non? Había por aí un libro cuando yo era más joven, que se llamaba Antología del Disparate, y donde se recogía una cantidad de disparates tremendos, y yo creo que se podía hacer una segunda edición solo con el Estatuto de Cataluña, desde que se aprueba hasta esta misma tarde, en el que la Diputación de Lleida, no sé si sabéis, ha izado la bandera media asta en señal de duelo por el estatuto, lo cual me parece una cosa así como muy de disparate, de Berlanga, así muy berlanguiano, sí. Entonces, a mí me parece, por empezar por alguno, a mí me parece ya un disparate cómo se aprobó este estatuto. Es decir, este estatuto se aprueba porque el presidente de gobierno, Rodríguez Zapatero, no tenemos que olvidarlo, se compromete a que el texto que tú me mandes, mi querido amigo, yo va para adelante y tal, no sé qué. Después recordad que va Artur Mas a negociar a Madrid. Después empiezan los recursos. Y el Partido Popular pues presenta, creo que son 140 recursos. 114. Y además se suman otro disparate absoluto. Y además se suman unas determinadas autonomías. Otro disparate. Pero fijaros. Y el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, además. Sí, efectivamente, Manolo. Pero mirad, desde que se supo el fallo de ayer y sin conocer el texto... Íntegro, que hasta la semana que viene no será. Hasta la semana que viene no se va a conocer. Es decir, aquí se ha dicho que hay que refundar España, que se patea el catalanismo, que se humillan a los catalanes, que se patea la dignidad del pueblo catalán. Y ahora, como decías tú al principio, que se rompe la amistad entre España y Cataluña. A mí me parece que el Estatuto de Cataluña, de verdad, ha nacido como un disparate, ha discurrido todo el proceso como otro disparate absoluto, y estamos pero acabando entre los disparates hay alguna paradoja, como es, por ejemplo, el hecho que hay artículos dentro del Estatuto que son idénticos a otros que hay, por ejemplo, en el Estatuto andaluz, que no se ha recurrido, Fernanda, y que van y a hay seguir otro en vigor, disparate, ¿no? Que es que 4 señores del Tribunal Constitucional es que tenían que ya estar fuera del mismo. Es decir, es que yo creo que esto parece hecho, de verdad, esto parece hecho a propósito. Eu diría un elemento máis o que di Ernesto, que eu acredito nesa posición, e é que o intento da reforma política do marco territorial que se fixo en España iniciouse por unha vía cambiada,
Quero decir, si hai un debate de como se ten que organizar territorialmente o noso país, o noso Estado, pois ten que partir dunha reforma constitucional. O que non pode ocurrir é que sin reformar a Constitución se reformen estatutos de autonomía que teñen como derivada a reforma da propia Constitución. Yo quería abundar e eu creo que gran parte dos líos ven de aí, de que non se fai o proceso de xeito natural e como se introduce por unha porta de atrás, eso acaba provocando este tipo de confrontación. Yo quería insistir en el tema del dinero. A mí el tema del dinero me parece sustancial. Mira, hay un artículo que efectivamente, modificado, no de los anulados, que ha pasado un poco, efectivamente en este debate está pasando todo el mundo prácticamente de puntillas, es el famoso el 206, es este que establecía un porcentaje de inversión fijo de los presupuestos generales del Estado cada año, en la partida de inversión, el famoso 17% que tan mal sentó aquí en Galicia. Bueno, el Constitucional lo rebate, lo tumba y dice que ese porcentaje va a estar siempre sometido a la decisión última de las Cortes. Esa es la parte del león de los presupuestos. Pero no. La parte del león, es decir, el gasto corriente de los presupuestos generales del Estado se llevan el 80% de los presupuestos. Lo que queda es muy poco. Se non estou equivocado, ese non é un artigo que o Tribunal Constitucional derogue, sino que lo matiza. Non o modifica, o matiza, di que ten que ser interpretados de los 23 que reinterpretan. Non está dentro dos 14 rectificados. Eso que 23 que efectivamente non é así. Dos 23 que fai unha interpretación. E esa interpretación é decir que ese artigo está ben posto no Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero non quere decir que obligatoriamente as Cortes Españolas teñan perdido a súa soberanía para determinar cal é o destino do investimento estatal. Pero el Estatuto la rompía. El Estatuto, si hubiese salido adelante, hubiera roto ese principio, hubiera establecido por criterio la obligación del Estado de invertir todos los años un 17% de su capítulo de inversiones. Y ahora siempre quedará sometido a la decisión última del Gobierno. Porque será así. Quiero decir, vamos a ver, nos en Galicia defendemos que o Estado invista na nosa comunidade autónoma o 8% do PIB, 8% das inversións estatales. E é un tema que estamos todos de acordo. Eu a calquera de vos os teño visto escrito artigos defendendo esta posición, e a defendemos. Galicia é unha comunidade que pesa un 5-6% no PIB español, como estamos menos desenvolvidos, necesitamos un apoio institucional e pedimos o 8%. E todos decimos que o Estado ten que investir, e se o Estado non investe o 8% en Galicia, montamos un balbordo, non? Todo o país. Bueno, eso é o mesmo que estaba no artigo do Estatuto de Cataluña. En si mesmo é unha estupidez, porque o Estado, a Comunidade Autónoma Catalana non pode, como a galega, decir que as Cortes, cando fan o orzamento do Estado, asinen unha cantidade fixa. Eso en si mesmo é unha tontería, non? Hai unha tontería máis no artigo catalán, que establece un plazo de 7 anos. Eso é absurdo. Quero decir, si ti introduces un tema, unha lei tan importante como un Estatuto de Autonomía, introducilo con un período de caducidade, pues es bastante... Pero hubiera dado un soporte legal al gobierno catalán para recurrir cada año los presupuestos generales del Estado siempre que no se invirtiese ese 17%. Por eso, pero es que en última instancia, efectivamente, pero es que en última instancia el Estatuto no es un debate legal. Es un debate político. Ha surgido así desde el principio y ha muerto así. Entonces hay que afrontarlo desde ese punto de vista. Vamos a ir escuchando, si os parece, como podéis suponer, durante todo el día ha habido muchísimas reacciones. Hemos escogido, las que nos parecieron más significativos. Vamos a escuchar al líder del PP, a Mariano Rajoy, a Durán y Lleida y Artur Mas por parte de CiU, a Julio Llamazares de Izquierda Unida y a Ernest Benach, presidente del Parlamento de Cataluña, que os recomiendo que escuchéis con especial atención lo que dice. Pedimos a todos responsabilidad. Pedimos serenidad, porque no es momento para excesos. Evidentemente, con esta sentencia se le plantea a Cataluña un problema político, pero que nadie se engañe. El problema es de Cataluña y el problema es de España. Y en la medida en que ha sido claramente recortado y claramente disminuido, ya no es el estatuto del pueblo catalán y, por tanto, tampoco es el nuestro. Un tribunal constitucional no puede decidir sobre un estatuto en lonchas como si fuera un salchichón, como ha hecho este tribunal. Acato la sentencia, pero no la comparto en absoluto. Aquesta sentència provoca una crisi d'estat. Provoca una crisis.
con el Estado. A lo que yo me refería antes, que me parece que se ha sacado todo absolutamente de quicio. Es decir, bueno, se ha sacado de quicio, pero ¿qué va a pasar en Cataluña? De momento hay una manifestación convocada. No, ¿qué va a pasar? A mí la manifestación me parece, era una reacción hasta cierto punto previsible. Yo creo que va a marcar, que a mí me parece que es lo más preocupante, que va a marcar las elecciones, el proceso electoral, que se va a marcar absolutamente. ¿Quién va a salir beneficiado? ¿Quién va a salir beneficiado? Para mí, CiU, no cabe duda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el PSC sale extraordinariamente pero tocado. Tampoco lo sé, Manolo, porque fíjate el papel que está jugando Montilla y a ver en qué posición se recoloca. Fue el primero en salir. Claro, fue el primero en salir. No le quedaba otra. Dentro del propio tripartito hai posiciones distintas. Pero de todos os sitios quería introducir antes unha variable. Eu creo que as forzas políticas catalanas están facendo unha posta en escena. Sí, absolutamente. Absolutamente, estamos de acordo. Porque, na miña opinión, a sentencia do Tribunal Constitucional avala o basicamente. E a reforma menos o asuste menos intenso que se podría esperar. Bueno, además es que incluso ese concepto de nación del que antes hablábamos ya estaba pactado, que se pasara el preámbulo precisamente para que no tuviese... Es que para un ciudadano normal le resulta muy difícil de entender todo el guirigay que se ha montado en estas últimas horas, porque lo decía hoy, no sé quién era la que le resumía, de 38.000 palabras que tiene el estatuto... esto lo dijo Rubalcaba. Rubalcaba, que es muy ha sido un mensaje, números. Ha sido un mensaje muy del PSOE, que de 38.000 palabras han cambiado 100. Entonces, pues, ¿qué parece? Es lo que estás diciendo tú, es que el estatuto en líneas generales no se ha modificado sustancialmente. No hay modificaciones, pero tocan asuntos muy sensibles. El asunto de la lengua, el asunto de la lengua. Sabe que dei, na miña opinión, vamos a ver, o tema de nación, a nación estaba definida no preámbulo. Esa estaba posto aí a propósito para que non tivera precisamente, claro. Foi levado ao preámbulo para eso. E aí sigue, non se moveu de aí. Sigue aí, non se suprimiu o concepto, que pasa que se introduce no fallo 8 veces a unidade indisoluble de España, etcétera, etcétera, pero sigue aí. E logo no tema da lingua, vamos a ver, en Cataluña hai unha política de inmersión lingüística moi poderosa. Dentro do artigo do novo estatuto que regulaba en parte a utilización da lingua, introducíase a palabra preferente, utilización preferente por parte das administracións públicas en Cataluña. E o que fai o Constitucional é suprimir esa verba. Pero todo o resto, é importante. sin ninguna dúbida, pero de acordo, pero digamos todo o que é a política de inmersión lingüística non está afectada, porque en materia de educación es evidente que no, por ejemplo, no entra. No, porque en la cuestión de educación sí que hace una salvedad. Eu creo que nese sentido o que hai por parte das forzas políticas catalanas é unha posta en escena de a ver quen é o máis. Claro, pero la pregunta es hasta dónde va a llegar esa puesta en escena. El primero que sale es Montilla con todo el aparato, y además hoy se ve en la obligación de decir, bueno, ni el presidente ni el gobierno convocan la manifestación, la convocan las fuerzas sociales. Bueno, no sé pues es evidente. Lo que ocurre es que no podemos olvidar que Montilla, por cuestiones menores, ha llegado a amenazar con una ruptura del PSC. Sí, es que ese y ese es el problema que puede plantear de todas maneras, ahora, ¿no? Ya que estamos hablando de Montilla, es muy interesante, aunque sea una puesta en escena, la variedad del discurso que ha adoptado hoy el Partido Socialista en función de quién hablaba, si se hablaba desde Madrid o se hablaba desde Cataluña. Vamos a visualizar esa contradicción entre Montilla y María Teresa Fernández de la Veiga. La sentencia, en primer lugar, deja claro que el Estatuto catalán se integra perfectamente en nuestra Constitución y en nuestro Estado de las Autonomías. En segundo lugar, confirma el avance de las reformas estatutarias que siguieron la senda de este texto. Reformas que, por cierto, sí fueron apoyadas por el principal partido de la oposición en otras comunidades autónomas. Acatar no vol dir renunciar. No renunciarem a res del que s'ha pactat, signat i votat. Ens hem sentit maltractat en aquest procés, però ara en cap cas ens sentim vençuts. Tot el contrari. No hi ha tribunal que pugui jutjar els nostres sentiments ni la nostra voluntat. Som una nació. Bueno, le cuesta un poco a Montilla hablar catalán, entre otras cosas, pero bueno, nos sentimos maltratados, pero no vencidos. Bueno, son palabras. Es que yo creo que ellos hay un momento en el que creo que no se esperaba el fallo del Constitucional antes de las elecciones. Estuvo hablando, incluso cuando la presidenta, la señora Casas, dijo que antes del verano habría una sentencia, nadie se lo creyó, no era previsible esta sentencia. Pero yo estoy con Manolo en una cuestión, es decir, probablemente la sentencia de hoy
si se la cuentan en aquel momento en que tuvieron que devolver el texto, en que los conservadores no se ponían tal, hubiesen firmado encantados todo el mundo. Es decir, yo creo que es una sentencia que los deja muy bien parados y que el Estatuto de Cataluña sigue para adelante con 2 o 3 modificaciones y una reinterpretación, o sea, con 4 suspensiones y 23 modificaciones o reinterpretaciones, pero es que en líneas generales ellos van a seguir con eso. Y a mí me parece, de verdad, me da la impresión de que se han sacado las cosas de quicio, Fernanda, porque hay un proceso electoral a la vuelta de la esquina. Eu teña notado aquí unha palabra que dixo Montilla de sentimentos. Eu creo que exactamente, eu creo que a arquitectura xurídica e económica de dereitos, de organización en Cataluña non está modificada nesta sentencia. Esta sentencia actúa sobre no estoy de acuerdo, sobre dous temas moi sensibles, o tema desa definición de nación e o tema da lingua, e esos son sentimentos e emocións, e polo tanto aí sí que hai unha resposta, vai haber unha resposta da sociedade catalana, porque xunto con outro elemento que decía Montilla que vos o destacado es porque eu creo que é destacable, que el non acepta que un tribunal constitucional claro, é do que están falando, en parte do que están falando da soberanía do povo catalán expresado nun referéndum, que é o que vota ese estatuto, ¿no? Pero digamos que hai sentimentos e emocións que están afectadas pola sentencia. Eu creo que a arquitectura política non, ¿no? Porque además eso levaría, estos sentimentos son importantes, sin ninguna dúbida, pero porque esto levaría a outro tema que un non o vexo. Quero dicir, se iso fora así, o sea, se fora que isto é unha sentencia que le corta gravemente o Estatuto de Autonomía de Cataluña, que pasou? Que gañou o PP? Claro, eso os quería preguntar. Rajoy habla de serenidad y responsabilidad. ¿Cómo interpretáis un poco la reacción que ha tenido el PP, que ha sido como un paso atrás, ¿no? Bueno, yo creo que porque ellos interpretan que han conseguido una victoria, porque yo creo que el PP interpreta que ha conseguido, es que yo tengo la sensación de que se desvirtúa en esencia artículos muy importantes. El dinero, por ejemplo, hablando de dinero, que es un tópico, pero a los catalanes les preocupa mucho. Hace ya un rato que te querías decir eso. No, bueno, lo creo. Yo creo que ellos son muy sensibles a todo el asunto financiero. Y hay un artículo, por ejemplo, que rompe la decisión que ellos habían tomado de aportar a la Caja de la Solidaridad, y que les obliga a que ese sistema siga vigente, y que ellos, el estatuto habría una pseudovía, a una especie de cupo, por ejemplo, y ese artículo se ve modificado porque se modifica una de esas disposiciones adicionales. Yo no creo que el Partido Popular inmediato, lo que tú decías del Partido Popular, yo creo que ellos están en la obligación de hacer una lectura positiva, entre otras cosas, para acallar o contentar a esa parte, yo creo que minoritaria, de catalanes y de personas que no catalanas, que querían que se impugnase ese estatuto. Bueno, yo creo que continuamos a la vuelta, Manuel. Tenemos que irnos a publicidad. 5 minutos y regresamos también para hablar del Estatuto de Galicia, que aprovechó el presidente del asunto para sacarlo a colación. Pasa un minuto de las 11 de la noche, continúan en directo aquí en Vía V. Estamos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Hablábamos de cómo ha encajado o qué consecuencias va a tener para el Partido Popular esta sentencia. Manolo Lago reclamaba su turno. Sí, porque eu creo que o Partido Popular está tendo unha posición un pouco vergonzante neste tema. Non saliu dicindo gañamos, o Constitucional nos deu razón. E eu creo que a explicación está no cambio no tempo político. O Partido Popular presentou o recurso de inconstitucionalidade fai 4 anos, cando o PP estaba tirado ao monte.
Eran os tempos das manifestacións contra os matrimonios entre persoas homosexuais, as movilizacións contra o aborto, as manifestacións das víctimas do terrorismo. Era aquel PP. Cal é o tempo actual do PP? O PP está mirando o sillón da Moncloa e sabe que a ecuación política que o leva a gobernar pasa por Cataluña, pasa por un acordo con Convergencia e Unión. Eles van a apoiar a Convergencia e Unión. Si Convergencia e Unión ten a maioría absoluta, necesita ese apoio para que goberne Cataluña máis, e a cambio eles van a gobernar en Madrid, si non teñen maioría absoluta, apoyados en CiU. Con lo cual, a quien le interesa que CiU saque mayoría absoluta es al Partido Socialista, se deduce. Ben, non, digo que o Partido Popular está claramente en unha posición vergonzante, sin falar deste tema. Eu creo que contento de que non pase nada, de que o estatuto vaya tal e que se podan presentar as eleccións de Cataluña sin falar deste tema. Eu escoitaba onte a Alicia Sánchez Camacho falando da maravilla que era agora por fin ter un estatuto rectificado pola Constitución, e a partir de agora é ese estatuto que o PP le cusou en 114 artículos, que xa era a peza sobre a que construir un novo consenso en Cataluña. Esa é a posición. Eu creo, precisamente por eso que explicas tú, que o tempo é distinto para o Partido Popular. Eu creo que calquera que fora o fallo, o dicía antes, calquera que fora o fallo, eles tiñan previsto o discurso de isto é maravilloso, ya tenemos un estatuto, isto é o que queríamos e tal. Porque é que non se sostén, é imposible soster que ti recurras 100 artigos que che tumben 10, que non fagan caso nos outros, e que digas que isto é un éxito. É dicir, eles, fose cal fose, neste momento eu creo que o que quería o Partido Popular quería dúas cousas. Quería que se fallase inmediatamente, que o Constitucional era o que máis estaba premiando, o que máis estaba presionando para que houbera un fallo inmediato. Non quería entrar en campaña electoral. Eu creo que o Partido Popular non lle interesaba nada entrar en campaña electoral en Cataluña con este tema arrastrando este asunto. É dicir, ahora fixeron o que fan outras moitas veces, é dicir, acabamos de ver que a reforma, que o luz din unha cousa e o martes din exactamente a contraria, o mércores xa non din ninguna nin a outra. O que fixeron desta vez é o mesmo, exactamente o mesmo, é dicir, no, isto é maravilloso porque han tumbado 10 artículos e este ya é un estatuto que nos sirve. Por qué? Porque está, eu sigo dicindo o mismo, está o proceso electoral diante, el Partido Popular non quere... Bueno, pues hablando del Partido Popular, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó que el niño pasa por Ourense hoy para hablar de que ese compromiso de reforma del Estatuto de Autonomía gallego pues lo retomaba una vez que ya había sentencia con respecto al Estatuto catalán. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto esta mañana. A única nación que hai en España é España. Cataluña é unha nacionalidade histórica igual que Galicia. En segundo lugar, hai outra conclusión, e é que nas comunidades que temos dúas linguas, as dúas linguas teñen que ser respetadas. E por último, quixera ratificar e confirmar que Galicia agora xa, con esta nova sentenza, iniciará un proceso de reforma estatutaria, constitucional e útil, sendo conscientes de que non é neste momento a prioridade dos galegos. Bueno, el Partido Popular no tiene capacidad por sí mismo para aprobar esa reforma de estatuto, necesita mayoría cualificada en la Cámara, que no se consiguió en la anterior legislatura, como todos sabemos, a pesar de los intentos. ¿Veis alguna posibilidad de que esto salga adelante? A mí este discurso me parece un poco vacío, ¿no? Es decir, Galicia no tenía por qué haber esperado al dictamen de Cataluña para plantearlo. De hecho, hubo negociaciones en la anterior legislatura. Yo lo que creo es que no van a prosperar, y no van a prosperar porque negociar un estatuto precisa de un consenso político muy importante, y la política gallega a día de hoy es un gallinero. Es decir, es todo menos menos buena fe, menos capacidad de negociación, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás estamos hablando del documento político más importante que pueda negociar un parlamento, y en ese contexto, en el contexto en el que estamos ahora, de denuncias cruzadas, acusaciones de corrupción, no me parece que puedan prosperar. A lo mejor sí, sería pues una gran sorpresa, una gratísima sorpresa, pero me temo que van a pesar muchísimo otros condicionantes, ¿no? Yo es que me sorprenden dos cosas del discurso que sí, de estas palabras del presidente Feijóo. Primero, este descubrimiento de que España es una grande y libre, me sorprende, que no lo sabíamos. Y después, sí es cierto el gran apego que el presidente Núñez Feijóo tiene hacia los temas nacionales. Estas declaraciones las hace visitando por enésima vez de la Xunta unas obras de un hospital de Lugo que se va a inaugurar no se sabe cuándo y que se va a entrar en servicio tampoco se sabe cuándo. Pero el presidente Feijóo es cierto que
siempre piensa y siempre actúa en clave nacional, eso que tanto le acusa a la oposición. Yo es un día de eso. Efectivamente, Manolo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Primero, en que no ha dicho nada, es un discurso absolutamente hueco, pasaba por allí y como a él le gusta tanto la clave nacional y piensa tanto en Madrid y viaje tanto a Bilbao y a Sevilla y a Barcelona y a Alicante, pues siempre trata de meter el asunto nacional. Pero en el caso de que se aborde esa cuestión, yo estoy contigo en que va a ser complicadísimo porque tenemos todavía muy reciente las otras negociaciones donde vimos que es que no había manera de ponernos de acuerdo, o sea, no había forma de ponernos de acuerdo. Pero agora hai unha diferencia na arquitectura política do Parlamento Galego, que antes, con o goberno bipartito, era evidente que o Partido Socialista e o Bloque teñen que chegar a un acordo, non podía haber un estatuto entre o PSOE e o PP. O papel do Bloque era fundamental, non? E aí sí podía haber... Tampouco vai haber ahora, Manolo. Perdón, eu espero que non. Bueno, quero decir, o maior fracaso político, non económico, que o económico xa o leva a costas o presidente Feijóo, non? Pero o maior fracaso político é que non se saquen de que Galicia teña non presentado, sino aprobado nesta legislatura un novo estatuto. Nós somos unha nación histórica. Nós, junto con, vou poñelo en orden de prelación, o País Vasco, Euskadi, Cataluña e Galicia, somos a terceira comunidade histórica de España. E estamos quedándonos claramente atrás no noso marco institucional, porque xa hai estatutos reformados, adaptados aos novos tempos na Comunidade Valenciana, en Andalucía, en Castela-A Mancha, quero recordar, en Cataluña, dende logo. E nós estamos sendo unha nacional histórica, estando en vanguarda da construción do Estado de Autonomía, estamos quedándonos detrás. Quen foi o responsable de que eso ocurriera na anterior legislatura? Feijóo, que en parte pola súa propia posición política, o que ven ditis do que aprecia o país, en parte polo medo do Partido Popular, ¿no?, a que hubiese reformas, e en parte porque él non foi quen de impoñerse a un sector do seu partido, pues impediu que hubiese un consenso. Feijóo non se pode permitir que eso volva a ocurrir, porque cale agora a excusa. Maioría absoluta no Parlamento de Galicia, está superada a sensación de inseguridade xurídica que a sentencia do Tribunal Constitucional introducía sobre calquer reforma estatutaria. Cale agora a disculpa? Si Feijóo non é quen de construir un consenso, ao menos co Partido Socialista, posiblemente co Bloque, ainda que o BNG vai ser máis difícil porque ten posicións distintas, non? Lóxicas, defendibles, eu algunhas delas as comparto, pero distintas, non? Se non chega a ese acordo e non protagoniza él ese proceso, é o seu gran fracaso político. Si os parece, casi vamos a escuchar antes, ayer hubo la entrega de las medallas Castelao y allí estuvo el presidente de la Xunta, volvemos a escucharlo ahora, y allí desarrolló un poco sus tesis sobre lo que es el galleguismo histórico aquí en Galicia. A ver si me ayudáis a desentrañar un poco las claves de lo que quiso decir el presidente de la Xunta. Penso que cada galego leva en sí un inconformismo que o fai loitar por ampliar as fronteiras da súa comunidade. Porque o noso galeguismo non se resigna ao determinismo xeográfico, senón que practica un pacífico expansionismo. Se algo nos ensina a historia é que as patrias non son grandes ou pequenas pola súa superficie territorial. Necesitan corazóns que formen un mesmo latexo. Nos manuais escolares decíase con quen limita Galicia. Hoxe podemos afirmar que o noso país non limita con nada, senón que se estende cara todo con mulleres e homes como os que hoxe recoñecemos. Eles fan que os límites deste pobo sexan afortunadamente imprecisos. Límites imprecisos, pacífico expansionismo, resto. Filosofía pura, Este es un discurso de un filósofo absolutamente puro sobre galleguismo. No, preguntabas qué quería decir. Quiere decir que es galleguista, que es determinista, que es pacifista y que es filosofista, no lo sé. Es decir, la verdad es que me parece un discurso un poco raro. No, yo creo que ha ido un poco más allá.
de lo que realmente probablemente estaba esperando quienes estaban allí en el acto y probablemente que esperaba quienes hoy lo leíamos en los periódicos. Yo creo que hay otras cuestiones que se pueden abordar y no ese discurso tan, por decirlo de alguna manera, tan etéreo, ¿no? tan en el aire. A mí me parece, sigo insistiendo en lo mismo que decía antes a propósito del tema del estatuto, a mí me parece que el concepto que el presidente Núñez Feijóo tiene de Galicia, tiene del país, tiene de la ciudadanía, tiene del galleguismo, no se parece absolutamente en nada a lo que una mayoría de los ciudadanos tenemos y, desde luego, a lo que las fuerzas que hoy están en la oposición tienen. Y hay un tema, o un par de temas, que a mí se me parecen reveladores. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el idioma, con el decreto del gallego, demuestra que unos van por un lado y el otro van por el otro, y ese sería, por ejemplo, una de las cuestiones, Manolo, que no permitiría ningún tipo de acuerdo en un posible estatuto. Es decir, un proyecto de estatuto del gallego sería, yo creo, un tema de confrontación absoluta entre las fuerzas políticas. Pues aparte de otro, recordemos que de 10 palabras que dijo hace un rato, dijo aquello de que España era solo una, grande y libre. Es decir, hay un concepto de nación, de nacionalidad, de galleguismo, de Galicia. O sea que a mí me parece que no son tiempos de hablar de filosofía, de hablar de filosofía pura y de decir que España no tiene, que Galicia no tiene, ¿cómo es? Que no tiene límite, que no limita con nadie, no sé qué. Yo creo que hay que hablar de otras cosas. Un último punto sobre esto para seguir avanzando. Si me permites, yo creo que este discurso encaja en el no molestar, ¿no? En esa vocación de Feijóo, en ese regusto que tiene Feijóo por la política de ámbito nacional. Él está creando un discurso pues seguramente interesante desde el punto de vista de los votantes del PP para bueno, un segmento de votantes del PP y un segmento que se pueda sentir atraído por ese perfil, y sin embargo en Galicia tiene difícil encaje. Yo creo que el PP en este sentido no tiene muy claro cuál es su rumbo, ¿no? Efectivamente, la etapa de Fraga nos podría gustar más o menos, pero había una apuesta por un tipo de galeguismo bastante identificable, que se podía identificar. Hoy de aquello no queda nada, ¿no? Es decir, no queda nada. Y ese discurso, aquel galeguismo que practicó el PP, yo me temo que con los tiempos que corren hoy en día en país y con la mala prensa, ¿no?, que tiene el nacionalismo, es difícil de encajarlo en la política nacional. Se me permites, Fernanda, quería facer un chiste. Eu creo que hai declaracións do presidente que son moi peligrosas, pero estas a mí me recordan moito as redaccións que fai a miña filla cando non está inspirada nas súas clases de ética, non? Cando empezas a golpar un calificativo detrás do outro para encher o folio. Eu creo que se empeza a notar a política de austeridade do goberno e que os que fan os discursos cada vez son menos e peores, ¿no? Porque espero que este discurso non... Siempre que el discurso lo hace quien lo lee. Sí, vendrás ahora diciendo que el presidente Feijóo no hace discursos. O mesmo que utilizou o traductor aquel automático para falar del desván de los monjes, pois ven sendo este mesmo que fai este tipo de tonterías que un presidente non se debería permitir decir. Bueno, pues vamos a avanzar en más temas que han ocupado la actualidad de hoy. Hablaba antes Manuel Blanco de lo crispada que está la política gallega en estos momentos. Se escribió hoy el enésimo capítulo de la guerra que se ha declarado entre el Partido Popular y el Partido Socialista para tratar de demostrar quién es más corrupto. El último capítulo, como decía, lo escribirá el conselleiro Agustín Hernández, que el viernes próximo declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por certificar un fin de obra antes de que se produjera. Vamos a contextualizar un poco lo que está sucediendo en los últimos días, en las últimas semanas, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. PP y PSOE se han enzarzado en una guerra que ha llevado la política de la administración a los juzgados. Denuncias de presuntas adjudicaciones irregulares, prevaricaciones, si yo lo hice mal, tú peor. Lo de judicializar la vida política se está convirtiendo en algo habitual. El último capítulo hasta el momento, el que lleva al consellero de Medio Ambiente a tener que comparecer como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El motivo, una denuncia del PSOE por certificar obras sin acabar. La respuesta de Agustín Hernández. Non me preocupa, non me dedico ni un minuto a ese tema e vou a seguir traballando. Moitas gracias. Las últimas semanas han sido un culebrón de tramas, subtramas y contratramas. El PP acusaba a los socialistas de desviar fondos públicos. Denuncia a voz alzada y el primero en acudir a los tribunales, el PSOE. A persecución e mirar cada entidade a ver se ideolóxicamente o que afundou ou quen está ali pois é duns ou doutros. Contraataque del PP con comparecencias diarias, desembarco en la Xunta y al final... Levaremos ao xulgado unha trama na que hai supostos delictivos de tipo penal.
La denuncia se presenta mañana, pero ya han encontrado un nuevo caso, la adjudicación de la autovía da Costa da Morte. El PSOE acusa al Gobierno de pagar más, así que nueva puesta en escena. É tal a gravedade dos feitos que nós queremos ter acceso xa urxente e inmediato. Los socialistas buscaban los papeles en la Xunta y la Xunta ya los había remitido al Parlamento. Lo importante parece ser aquí sembrar la duda sobre el contrario. El objetivo, ganar tiempo. Ya se sabe que la justicia es lenta y las elecciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, no sé si coincidís en que responde a una estrategia electoral, pero yo creo que puede tener un cierto coste para todos. Yo no sé si hasta qué punto los gallegos están entendiendo... Electoral a favor do BNG, ¿no? No sé si los gallegos están entendiendo esto, ¿no? Porque ya me he perdido entre las tramas, las subtramas, sí, me parece un partido de tenis. Y tú más, y tú más, y tú más, y tú más. Lo que ocurre es que aquí hay una diferencia, ¿no? Yo creo, que es que el consellero de Medio Ambiente y de COTOP está imputado. Y me parece que lo de la trama agraria es una cosa que puede ser, podría ser o no podría ser, o a lo mejor es, pero esto podría ser también, iba a ser o no iba a ser, pero es que resulta que ahora es y va a declarar ante el Tribunal Superior como imputado. Y además hay que decirlo por un hecho que yo creo que se reproduce mucho, que es el certificar una obra antes de que se termine, pues por esas cuestiones tan difíciles de plazos y tal. Que es para no perder los fondos de la obra. Y yo creo que es una práctica bastante habitual, pero claro, también es una práctica habitual lo de la dinamita de las sardinas y no lo debemos de consentir. Claro, es que no se debe consentir. Yo estoy de acuerdo, si te pillan, te cogen. De todas las, fíjate, y estando completamente de acuerdo y soy de los que creo que al consellero le va a pasar factura este asunto. Porque lo que es incuestionable es que es una irregularidad administrativa, pero una irregularidad. De todas las tramas que se están denunciando, probablemente la de menor calado, es decir, la de menor importancia es esta. Pero sin embargo es la que lo va a sentar, está imputado y lo van a sentar allí y le van a tomar la declaración. Y es así porque es una práctica irregular. Es una práctica irregular enormemente extendida, por otra parte, en la política gallega. Para no perder las ayudas de Bruselas, se certifica, porque son ayudas de Bruselas, no nos podemos olvidar, certifican al final de las obras. El resto de las tramas pueden ser, pueden ser, no pueden ser, pero las acusaciones son de una gravedad extraordinaria que a mí, personalmente, como gallego, lo surgió aquí hay que aclararla. Concordo con ustedes, entre otras cosas porque Agustín Hernández é conselleiro e eso... E ademais que isto non é unha denuncia que está vinculada agora ao rifirrafe dos últimos meses. Ven de atrás e que agora se materializa no proceso judicial, non? Pero ven de atrás dun acto que el mesmo recoñeceu que foi así, deu a explicación. En fin, eu creo que é un tema... Ele está moi tranquilo porque eu creo, vamos a ver, é que ele estáse a decir, é que é unha cosa que se fai con moita frecuencia e tal, é que os concellos, creo que os concellos que sí que utilizan este tipo de firmar a recepción incluso antes da certificación e todas estas cosas e as certificacións. Pero claro, podes estar personalmente moi tranquilo, pero a irregularidade, como decía Manolo, é unha irregularidade evidente. Ti que desde Lugo sabes que é habitual en Lugo non se firman sempre así as obras. No, ter un amigo que te quita unha multa en tráfico e iso é habitual. Creo que es especialmente pero podes ir a cárcel por ese tema, non? E eu creo que este caso é así, pois unha práctica habitual, se fai así, sí, vale, pero o conselleiro... O que dicía antes das sardiñas e da dinamita. Está demostrado e hai un problema. Eu queria decir algo máis, non? E é que eu creo que o que está a ocurrir é a demostración de que o Partido Popular non é quen de gobernar, non foi quen de pasar da oposición ao goberno, non foi quen de superar a dialéctica, a lógica da confrontación, que se confronta agora coa oposición en vez de dedicarse a gobernar. E que o Partido Socialista, na medida en que, en fin, tentou renunciar o que foi o seu sinal de identidade no período touriño, lle está costando traballo construir unha alternativa, ou alo menos de discurso, frente á práctica do goberno. E cando non hai ideas, pois hai... ¿Para qué vamos a discutir si podemos...? Estamos en un mal momento. Yo disparo hacia... Me parece que no es una cuestión de PP, me parece que hay una ausencia clarísima de discurso político. Es decir, me parece que estamos en una etapa en la que hay una ausencia total y en la que se han cogido las pistolas, las han sacado del cajón y estamos a dispararnos. Me parece que los tiempos
los tiempos no están para eso. Yo estoy con Manolo, hay una ausencia total de discurso que conlleva una ausencia total de liderazgo y viceversa. Bueno, faltan 5 minutos de programa prácticamente, y no me gustaría acabar el día V de hoy sin hablar de otro asunto que constituye una noticia importante también para Galicia. Hoy mismo el Banco de España daba el visto bueno al plan de integración de las 2 cajas gallegas. La Comisión Rectora del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria decidía aprobar 1.162 millones de euros en ayudas públicas para que se materialice el proceso de fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova. De las negociaciones entre ambas cajas ha salido una nueva generación de directivos que de forma ya inmediata se harán cargo de la nueva entidad que resultará de la fusión de ambas cajas. Vamos a recordar un poco los perfiles de ese nuevo equipo. 11 hombres y una mujer formarán el nuevo comité ejecutivo de la futura Caja Gallega. Se trata de 6 directivos de cada una de las 2 entidades, con los que se busca conseguir un reparto equitativo de poderes entre ambas. José Luis Pego estará al frente del equipo. Lleva casi 20 años en Caixa Nova, es hombre de confianza de Galloso y actual director general de la entidad. Javier García de Paredes se convierte en el número 2 del equipo. Secretario de Consejo de Caixa Galicia, fue uno de los responsables del acuerdo con Caixa Nova. Enrique Tellado es el más joven de los ejecutivos. Encargado de planificación de Caixa Galicia, también fue asesor financiero de Boston Consulting. Juan Díaz Arnau lleva en Caixa Nova casi 15 años, donde fue jefe de planificación y estudios, además de responsable de estrategia y comunicación. Ramón Seoane fue el interlocutor entre Caixa Galicia y el Banco de España. Durante los últimos 6 años estuvo al frente de la Dirección de Administración y Planificación de la entidad. Óscar Rodríguez tiene, tras sus años de experiencia, el aval de haber sido el coordinador de la integración de las desaparecidas Caja de Vigo, Pontevedra y Ourense. José Manuel Baliño es uno de los miembros más antiguos de Caixa Galicia, donde es responsable del área de sistemas. Domingo González es otro de los 12 miembros de este equipo y fue jefe de gestión comercial de Caixa Nova. Bueno, efectivamente hay unos que son más jóvenes que otros, pero parece que hay una coincidencia en que hay una nueva generación de directivos que probablemente gestionen la caja resultante de la fusión de una forma distinta. No sé si estáis de acuerdo. Sí, en primer lugar é un tema importantísimo, porque en España se ten dado moitos procesos de fusión bancaria e todos terminaron mal na relación entre os directivos que proviñan das diferentes entidades. O último, das dúas ou das tres, o último exemplo é o BSCH, Banco Santander Central Hispano, que estiveron en liortas durante moito tempo hasta que Emilio Botín botou fora todos os que viñan do Central Hispano e quedou ca directiva dos directivos que estaban do Santander, non? E, por lo tanto, esta é unha fase que é menor que o proceso de fusión, pero importantísima para a eficiencia futura. E eu sí creo, como decía o vídeo, que tanto Pego como García Paredes son 2 executivos de primeiro nivel, con moita experiencia, con moita formación e con un xeito de ver as cousas, de ver as relacións mesmo laborais e as relacións ca sociedade distinta dos seus predecesores e moito máis aberta aos tempos que corren. Yo coincido con Manolo que la incógnita que queda por despejar es si no van a surgir tensiones dentro de este equipo directivo que surge de la fusión. Van a surgir, pero de cómo se resuelvan, ¿no? De cómo las afronten, pues probablemente vaya a determinar en buena medida el que la fusión sea o no un éxito. Yo creo que va a ser un éxito, confiamos todos en que sea un éxito. Yo creo que les van a resolver bien, Manolo, yo creo que les van a resolver bien porque yo creo que hemos llegado a un momento en que todo lo que podía entorpecer ese camino ya está superado, ya ha quedado a los lados, ¿no? Es decir, es cierto que tú te referías a la fusión del Santander. Aquí también hay alguna persona sacrificada o algunos sacrificados que van a quedar en el camino, pero yo creo que estos nuevos equipos, la ventaja que tienen, que surgirán tensiones, que yo no tengo nada, pero surjan tensiones en todos los sitios, en todas las empresas, haya fusión o no haya fusión, pero la suerte que tienen es que van a llegar ellos bastante limpios porque todo lo que tenían que haber resuelto ya quedó resuelto, ¿no? Yo creo que se van a empezar a trabajar ahora, bueno, o a lo mejor es que estamos hablando de los deseos más que de las realidades, pero eso es lo que queremos. Bueno, antes de hacer la última ronda, que me gustaría hacer solamente un apunte de una convocatoria que probablemente Manuel nos podrá informar que tiene lugar mañana. Quería escuchar también la opinión al respecto de este proceso de Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel es contertulio habitual de esta mesa y una de las personas que ha seguido de una forma más intensa todo el proceso de fusión desde la Voz de Galicia. Este es su apunte de hoy.
Hace 7 meses el presidente de la Xunta anunció que quería una fusión paritaria y equilibrada para Galicia. Hoy Caixa Galicia y CaixaNova han entregado al Banco de España su proyecto de alianza. No difiere mucho del que anunció el presidente de la Xunta. Crearán la quinta caja de España por volumen de activos, la séptima por volumen de negocio y sobre todo será equilibrada y paritaria en todos sus órganos de dirección. En medio, en estos 7 meses, solo ha habido ruido, un ruido político atronador, una ley varada en el Tribunal Constitucional, heridas localistas supurando y todavía abiertas, y un Banco de España al que hubo que convencer, reacio en principio a la fusión gallega y proclive al mismo tiempo a las fusiones en Cataluña o en Andalucía. Lo único claro a día de hoy es que la fusión gallega es un hecho, no tiene marcha atrás. Su éxito dependerá de que políticos, ciudadanos y ejecutivos de las cajas lo hagan bien. Bueno, Tomás, parece que con todo el ruido que provocó todo este proceso, parece que en estos momentos estamos en un momento de tranquilidad, ¿no? Sí, pero el ruido fue mucho, ¿eh? Si empezamos, echamos la vista atrás, hubo muchísimo ruido, hubo un momento en que casi nadie apostaba ya por una fusión entre estas dos entidades, y por eso yo creo que se ha superado lo más difícil. Yo creo que a partir de ahora el camino tiene que ser fácil. Sale en una posición de privilegio, hoy se publican los beneficios previstos para los próximos años, que son importantes. Bueno, quedan asignaturas y va a haber momentos de tensión, por ejemplo, con la reducción de la plantilla, con la venta o cierre de oficinas, en fin, que hay que engranar, que quedan flequillos importantes. Flequillos importantes. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero Manuel, mañana hay una convocatoria, estamos fuera de tiempo, Manuel Blanco, me vas a perdonar si corro turno. Mañana hay una convocatoria de manifestación en Santiago de Compostela. Bueno, ¿qué se espera de esa manifestación? Pues yo creo que va a ser una gran manifestación. Digamos que hay una convocatoria de folga xeral por parte da Comisión Sobre UGT e tamén a CIGA, que se incorporou a convocatoria para o día 29 de setembro. Como eso a alguén non lle gusta que os sindicatos aplazaran tanta según eles a convocatoria, pues hai actos intermedios en ese proceso de movilización sindical. Un mañán en Santiago de Compostela, unha manifestación convocada por Comisión Sobre UGT, o que seguirá logo o 9 de setembro unha concentración de delegados en toda España. Bueno, pues mañana seguro que en Vía V hablaremos de cómo fue esa manifestación de mañana en Compostela, de la que nos hablaba Manuel Aga. Nosotros mañana recuperamos nuestro horario habitual. Regresamos a las 10 de la noche, como siempre en directo, aquí en Vía V. Les dejamos con lo que será noticia mañana. Mientras tanto, ya saben, sean felices.